Saludos amigas y amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otra edición de Punto por Punto, donde discutimos los temas más importantes del momento con las figuras noticiosas del momento. Y hoy, un día después del retorno a clases presenciales en medio de la pandemia del COVID-19, nos acompaña la secretaria de la Gobernación, Noelia García, con quien estaremos discutiendo este y otros temas del momento. Saludos, secretaria, y gracias por estar con nosotros acá en Metro. Saludos Santana, un placer, gusto siempre hablar contigo. Saludos. Sí, lo primero, ¿verdad? Relacionado a este tema, ¿no? De lo que es regreso a clases presenciales, primero me gustaría saber, ¿no? Si, ¿verdad? La fortaleza, ¿no? En el caso de ustedes, ¿no? Si están satisfechos con ese proceso de reapertura de los planteles y cómo transcurrió todo ayer. Mira, la realidad es que tanto padres, maestros, estudiantes, directores, hasta los estudiantes, todos sacaron A. La coordinación que hubo para recibir esos niños fue histórica. Unos retos particulares, también históricos, que lograron ser superados por la misión única de reintegrar a los niños en el sistema educativo y que de cara a agosto ya podamos estar en un sistema regular. Vale la pena todo el sacrificio, vale la pena la inversión, vale la pena el impulsar y el no indicar la meta de verdaderamente la reapertura porque era importante comenzar. Si hubiese llegado un niño a cada salón, de igual manera hubiese sido justa la causa. Llegaron cerca de 2.500 niños, 96 escuelas. Continuaremos con la gesta de continuar mejorando la infraestructura y habilitar las escuelas, activar el personal para continuar poco a poco integrando más facilidades a las facilidades que vayan a estar ya trabajando de forma presencial con sus niños en el salón. Hay dos cosas que menciono que me gustaría tocar. Primero, lo que es la asistencia de los estudiantes. Hasta hace unos minutos la Asociación de Maestros estaba diciendo, ¿verdad? Estaba mencionando su presidente Víctor Bonilla, que la baja asistencia se debe, ¿no? A todavía el panorama de incertidumbre que existe con este regreso a clase, y un poco pues me gustaría saber la reacción de ustedes ante eso, ¿no? Que ellos alegan que todavía, ¿no? Muchos planteles, muchos padres y maestros y estudiantes se sienten inseguros, ¿no? En medio de una pandemia. Es normal, estamos en una pandemia. Integramos todos los protocolos sugeridos por el CDC. Yo visité varias escuelas, yo vi padres que no llevaron a sus hijos, pero fueron a las instalaciones y a las facilidades para ver cómo corría el proceso. En el proceso se van a continuar integrando más estudiantes porque van a poder ver con sus ojos que el proceso es seguro, que la facilidad está completa, que el personal sí está yendo. No tenemos preocupación de que esto se va a detener o de alguna forma va a haber un inmovilismo. No, todo va a fluir, van a continuar integrándose estudiantes y lo importante de esto es que estamos preparándonos para que de aquí a agosto todos los planteles hábiles puedan abrir y los niños puedan comenzar presencialmente en una facilidad segura. Sobre la asistencia, la Secretaría de Educación, Elba Ponte, había mencionado que podría haber cerca de un poco más de 25.000 estudiantes, ¿no? Yendo a los planteles en este proceso de reapertura. Sin embargo, sabemos que hay una diferencia grande en esa cifra que ella ofreció a la que en efecto se registró en el día de ayer. Y no dudo que podamos alcanzar ese número. La meta no es un número. La meta es brindar el servicio y abrir la escuela. En este momento es voluntario. Lo importante es que las facilidades estén abiertas y que aquel que entienda que puede manejar, ¿verdad? Y que le es seguro y se siente seguro llevando a su hijo, que la facilidad está abierta que para poder recibir a su hijo. Lo otro sería, ¿no? Me gustaría conocer, ¿no? Cómo cataloga el proceso de certificación final de las escuelas, ¿no? Que tiene que hacer el Departamento de Salud. Hasta ayer solo 18 planteles públicos habían recibido ese aval de la agencia, ¿verdad? Del Departamento de Salud. Lo importante es que entendamos que la certificación inicial es una autocertificación. La escuela, después que cumple con unos requisitos de protocolo,
cumple con unas horas contacto de cada maestro para conocimiento de ley IPA y de protocolo, y después de integrar unas estrategias de prevención en la facilidad, somete su documentación y su evidencia, y el propio sistema del Departamento de Salud, y luego de que un personal verifique y certifica que esos documentos están completados, emite el sistema una certificación automática. No es hasta que el Departamento de Salud visita la facilidad que la facilidad tiene una certificación final. Ahora bien, el estudiante, la facilidad puede comenzar a recibir estudiantes en el momento que tiene la autocertificación. Ya yo he visto los protocolos de la certificación de la visita física de los inspectores de salud a las escuelas, y son rigurosas. Verifican desde cantidad de empleados por estudiante, capacidad en los salones, productos correctos, distanciamiento, están siendo bien rigurosos. Y volvemos, la intención desde salud hasta educación es hacer cumplir con los protocolos, y que de facto haya una estrategia que nos permita proveer una facilidad segura para el estudiante y quien quiera que pise la escuela. Precisamente, ¿no? Y abordando un poco ese particular de las certificaciones preliminares, ¿verdad? Desde un principio se había mencionado, ¿no?, que estas podían operar en lo que llegaba a esa certificación final del Departamento de Salud. En eso, ¿verdad? Hasta las cifras de ayer eran esos 96 planteles que contaban con esa certificación preliminar. Ustedes han hecho un estudio de si la baja asistencia se debió a esos planteles en particular que no contaban con esa certificación final todavía. No, la realidad es que el censo que se hizo previo a la apertura de las escuelas nos indicaba que había un 25%, un 15%, y variaba de escuela en escuela, que estaba interesado. Y estamos convencidos de que la participación de los estudiantes va a aumentar a medida que pasa el tiempo. Pero recordemos bien, es bien importante, la meta no es alcanzar un número X de estudiantes que sean presenciales. La meta es ofrecer una facilidad segura para que quien quiera que decida que de facto va a ir, tenga una facilidad segura. Sobre ese, menciona el censo. ¿Ya tiene el gobierno un censo de los estudiantes que retornarán a las escuelas que vayan a abrir esta semana versus los que permanecerán a distancia? El Departamento de Educación está ajustando, porque pues sí se hizo uno antes de comenzar la reapertura, pero va cambiando todos los días, porque hay padres que en la medida que ven y tienen confianza en el protocolo y lo pueden constatar, pues entonces pues básicamente insertan a su hijo posterior. Inclusive hay papás que fueron a la escuela para ver la facilidad y nos dijeron: yo quiero esperar a que pase esta semana y que todo el mundo, ¿verdad?, sepa cuál es su rol, y la segunda semana los integramos. Y eso se va a ver la semana que viene también. Por otra parte, en finales de enero o febrero, el gobernador emitió una declaración de emergencia, ¿no?, de estado de emergencia, mediante una orden ejecutiva para, ¿verdad?, para lo que es esa reapertura y acondicionamiento de los planteles escolares. ¿Cuántos contratos se han otorgado mediante esa orden de emergencia para reabrir las escuelas, y cuánto dinero se ha gastado para eso? Mira, lo importante es que esa orden ejecutiva debió haber ocurrido hace tiempo, porque hace tiempo estamos en emergencia. Lo que es OMEP, lo que es AFI, lo que es edificios públicos, lo que es el Departamento de Educación, tienen que asegurarse de que las facilidades estén en óptimas condiciones. Tienen que asegurarse que los productos que se necesitan para poner y tener esas escuelas hábiles y proactivas en términos de limpieza y de mantenimiento, pues que de facto los tengan en las facilidades. El personal, pues básicamente no hemos tenido que contratar maestros, se han podido reubicar maestros, pero la realidad es que casi todos los que se han activado son de la propia escuela. Se han tenido que contratar conserjes adicionales. Hay 5 conserjes adicionales en cada plantilla, en cada plantel escolar, que se ha añadido para asegurarnos que las áreas estén limpias y en buen estado. Se integró una enfermera. Cada escuela cuenta con un consejero o un psicólogo.
y se han hecho refuerzos de personal para asegurarnos que los niños estén bien atendidos y que la facilidad esté limpia y atendida. Pero en el caso particular de contratos para reacondicionar estos planteles, ya sea con empresas, ya sea algún arreglo que se tuviera que hacer en alguna de estas escuelas, porque sabemos que llevan cerradas por un año, pero también están los daños a los terremotos, ¿no? ¿Han habido contratos en particular sobre eso? Todo se ha atendido a través de AFI y a través de OMEP. OMEP es la estructura dentro del Departamento de Educación que tiene de las 800 escuelas, tiene 556 y edificios públicos de las 800 y pico de escuelas tiene 333 y con sus propios presupuestos han ejecutado las mejoras y mantenimiento. Sí se le hizo una asignación especial a edificios públicos de 5 millones para acondicionar y seguir acondicionando las escuelas, y OMEP recibió en el mes de diciembre una asignación especial de 20 millones para estos mismos fines. Ok, exacto. Pero todavía no sabe cuánto dinero se ha gastado de estas agencias que hayan gastado ese dinero para esas contrataciones. Mensualmente se hace un informe y se identificará de lo que se originalmente tuvo cada uno, cómo se ha distribuido por escuela y qué inversión se ha hecho y cuál es el balance actual, pero todavía hay balance para continuar mejorando las escuelas. Sí, lo otro que le iba a mencionar, no, el gobernador había mencionado en una entrevista en estos días, no, otro medio de comunicación, que probablemente para agosto unos 300 planteles escolares o más no podrían estar abiertos, ¿no? Porque no estarían aptos por ¿verdad? Por los arreglos que habría que hacerle de columna corta. ¿Qué van a hacer, no? Para mitigar estos impactos, ¿no? Sabemos que hay muchas escuelas que fueron catalogadas como no aptas debido a los terremotos, ¿no? Y esa infraestructura de columna corta que sabemos que no aguantaría un terremoto. Mira, hay sobre 600 escuelas del total de 856 que tienen columna corta. Todas esas escuelas se analizaron, se verificaron su viabilidad estructural y se identificaron unas que ciertamente no se pueden abrir y otras que se identificaron como hábiles para reparar y poder reactivar en agosto. Estamos trabajando con una lista de escuelas. La intención es que para agosto la misión es poder, ¿verdad? Completarlas completas y todo lo que es trabajo de columnas cortas se atienda, pero realmente para agosto entendemos que por lo menos el 50% de este total de escuelas van a poder ser ya atendidas y mitigadas en términos de lo que es las columnas cortas. Sí. Lo otro también vimos, la semana pasada vimos, ¿verdad? En una de las escuelas que se visitaron a maestros que compraron sus propios equipos de seguridad. ¿Cómo es que eso sigue pasando con tantos, ¿verdad? Fondos federales que han llegado para preparar a las escuelas en cuanto a este tema sobre el COVID-19? Mira, la realidad es que a cada escuela se le ha provisto mascarillas, hand sanitizers, face mask, hasta batas. Hay maestros que tienen a su cargo niñitos de educación especial que requieren unas atenciones particulares que tienen que estar cubiertos completos. Todo este equipo se le ha ofrecido a los maestros e inclusive el Departamento de Educación ha enviado mascarillas para que el estudiante pueda utilizar una diaria, inclusive se lleve una para su casa. Pero volvemos, cada estudiante puede llevar, después que cumpla, ¿verdad? Cada estudiante puede llevar su propia mascarilla, cada maestro puede utilizar sus propios productos y su propia protección. Podemos permitirle a los maestros que utilicen según su gusto su protección. No es necesario, se le está proveyendo, pero pueden utilizar su discreción para utilizar otro tipo de protección que vaya por encima de los mínimos de lo que establece el CDC en su guía. ¿No se les reembolsaría, por ejemplo, si una maestra pone ¿verdad? Un fiberglass de eso, un glass como, ¿verdad? Una barrera? Estamos proveyendo lo que es necesario. Si hay algo particular que un maestro necesita, como por ejemplo ese fiberglass, lo puede pedir, lo puede pedir. Hemos establecido un sistema de comunicaciones donde la principal se comunica con su director regional de escuela y ese director de regional de escuela se comunica con el Departamento de Educación y hacen solicitudes particulares. Las estamos atendiendo y hay espacio para mejorar. Todos los días podemos hacerlo mejor. Así que sí,
si hay espacio. Siguiendo esa línea de los fondos de educación, ¿no? Esta semana, ¿verdad? En una entrevista con la comisionada reciente Jennifer González, le comentó a Metro que hay riesgo, ¿no? de perderse unos fondos federales dirigidos a educación si no se utilizan en este año. ¿Qué monitoreo se está haciendo desde la fortaleza, ¿no? Para que esto no ocurra, ¿no? Y ese dinero se pueda utilizar. En el Departamento de Educación se recibieron 2.1 millón de dólares del Departamento de Educación Federal que fueron congelados porque el Departamento de Educación no había todavía podido proveer la firma de un contrato con un síndico. Inmediatamente en enero encaminamos las negociaciones para identificar la compañía que ya había prevalecido en el RFP. Recientemente se concluyeron las negociaciones, se sometió el contrato a la Junta de Control Fiscal hizo comentarios, ya se ajustaron los comentarios y estamos básicamente a punto de caramelo para firmar y concluir ese proceso para que el Departamento de Educación pueda descongelar esos fondos. Paralelamente, el gobernador emitió una carta al secretario de Educación Federal para que reconsiderara la posición del departamento sobre la congelación de esos fondos, identificando que hay una emergencia en Puerto Rico y los fondos que se sometieron, que se canalizaron y se encaminaron para Puerto Rico con relación al coronavirus para las escuelas, deberían ser reconsiderados en términos de esa acción de congelación porque se tienen que utilizar y tenemos que ser empáticos y tenemos que entender que ya el proceso y el requerimiento de la firma del contrato del síndico está encaminado y que eso va a ocurrir eso va a ocurrir, pero también tenemos que entender que estamos en una emergencia y necesitamos acceso a esos fondos. Así que el gobernador a esos fines se comunicó con el secretario de Educación Federal y le envió una carta haciendo esa solicitud. En otros temas, ¿verdad? En ocasiones anteriores usted ha mencionado que el gobierno y las agencias carecen de un sistema uniforme, ¿no? Que corrobore esa asistencia y quienes laboran en efecto de forma remota o presencial. ¿Los jefes de agencia le han informado a usted cuántos empleados públicos están de forma remota versus los que están de forma presencial? Es bien importante que entendamos que cada agencia conoce el estatus de su empleomanía. Cada agencia conoce cuántos empleados no están yendo, cuántos empleados están remotos y cuántos empleados están de forma híbrida. Lo que carecen es de un sistema automático que emita el reflejo de esa situación inmediata en un sistema que interconecte al gobierno completo. Así es que yo puedo, en el día de hoy, como se hizo hace semana y media, se le pidió a cada agencia no que identificara cuál era su estatus actual, sino que nos especificara cuál era su plan de acción del 8 de marzo en adelante y cuáles eran sus necesidades para reactivar empleados y que a esa fecha establecieran según sus necesidades cuántos empleados iban a estar remotos, cuántos empleados iban a estar híbridos y cuántos empleados se necesitaba por necesidad de servicio que estuvieran activos de forma presencial. Las agencias han emitido sus informes, han habido otras que han solicitado una prórroga y se les han concedido porque tienen una cantidad de empleados considerable. Y ahora pues estamos en la oficina de la Secretaría de la Gobernación analizando la data para establecer tendencias, estrategias e identificar si tenemos que de alguna forma impartir directrices adicionales. ¿Cuáles agencias entregaron sus planes? Son 119 agencias. Tengo la lista, se puede someter, no en el día de hoy, pero sí se puede someter. O sea, entonces, ¿cuántas entonces, verdad, sometieron su plan y cuántas pidieron prórroga? No tengo la lista, hay una lista, no tengo el número conmigo, sé que habían más de 80 que sometieron el número, 90 y pico, nos faltaban unas cuantas, y hubo otras que solicitaron una prórroga para extender los días porque pues no habían podido culminar el proceso. Pero ahora mismo el gobierno exacto no sabe cuántos están de forma híbrida, de forma presencial. Cada agencia sí lo conoce, cada agencia es responsable de conocer. Un sistema global no lo tenemos. Y recordemos que yo no pedí cuántos empleados en ese momento tenían híbridos, sino
qué es lo que iban a necesitar de cara a atender sus necesidades de ahora en adelante. Ha mencionado la posible contratación de 2 empresas para precisamente digitalizar esos sistemas de recursos humanos del gobierno. ¿Cuáles son esas 2 empresas y cuánto costarían, ¿no?, estos acuerdos? Pues mira, se habló de que el sistema considera digitalizar la parte de recursos humanos precisamente para evitar el retraso en pedir estadísticas y pedir informes. Si nos interconecta un sistema de recursos humanos, ciertamente nos acercamos a la eficiencia. Durante el proceso de transición, OATRH nos confirmó que era un proceso el cual ya ellos desde hace tiempo habían solicitado presupuesto y que no habían podido lograr, y habían pasado quizá 2 o 3 presupuestos que habían solicitado la cantidad de 3 millones y que no lo habían podido lograr al momento. Desde transición se analiza esta estrategia y sí se identificaron la intención de 2 opciones: o integrar una compañía que customizara el servicio que se necesita, o contratar directamente a una compañía que es quien crea la plataforma y utilizarla directamente. Esas 2 consideraciones la está tomando en cuenta PRITS, y PRITS está analizando cuál va a ser la estrategia que vamos a estar integrando. Entendemos que el presupuesto debe rondar entre 3 y 5 millones únicamente para la área de recursos humanos. ¿Para el área de qué? Recursos humanos. De recursos humanos. Pero, o sea, ¿tienen identificadas esas 2 compañías? No son 2 compañías, son 2 estrategias: utilizar una compañía matriz que ya provee la plataforma, o utilizar una compañía que, utilizando una plataforma, customice un producto que sirva particularmente a las necesidades de OATRH y de las corporaciones periferales. Sí. ¿Cuándo podría estar comenzando, ¿no?, esa digitalización de la uniforme del servicio? Necesitamos que sea lo antes posible. PRITS está a todo vapor con esta estrategia. Yo tengo que entender que en menos de 6 meses esto puede ser ya una realidad para el gobierno de Puerto Rico. Sí. Y la pandemia sin duda, ¿verdad?, provocó la inserción del trabajo remoto como modalidad en diferentes campos laborales en el mundo, ¿verdad? Obviamente en estas pasadas semanas se ha hablado, ¿no?, del retorno presencial de los empleados. El gobierno entonces de Puerto Rico se podría entender que ya hay una determinación de descartar el trabajo remoto como una tendencia laboral. No, la pandemia nos obligó a utilizarla, y el trabajo remoto llegó para quedarse. Para que el trabajo remoto sea efectivo, quien quiera que lo adopte tiene que tener unas estrategias de supervisión agresivas y efectivas. Y tendremos que, al integrar el trabajo remoto, hay que integrar otras modalidades de supervisión, y para eso se necesita tecnología. Y es precisamente a través de estos sistemas digitales de recursos humanos que podemos lograr dejar insertado la modalidad de trabajo remoto, siempre y cuando, ¿verdad?, tengamos digitalización. Hay trabajos que sencillamente no pueden ser remotos. Hay servicio al cliente que no puede ser remoto. Así es que el gobierno, durante esta emergencia, porque todavía estamos en una pandemia, tenemos que ser flexibles y tenemos que tener una empatía particular, porque hay mamás que todavía no pueden regresar al trabajo, y hay personas que todavía pues tienen que tener cuidado de sus padres o diferentes razones personales, y tenemos que ser empáticos. Pero hay una realidad, y es que el gobierno tiene que ejecutar. Así es que tenemos que, sí, tener unas consideraciones particulares, pero hay empleados que sencillamente, si no pueden brindar un trabajo remoto y no pueden venir al trabajo, pues tienen que reconsiderar si de facto es que ya siguen siendo hábiles para si están interesados en continuar perteneciendo a la fuerza laboral. Hay consideraciones individuales que tiene que tener cada empleado posterior a la pandemia, y va a depender de su capacidad o su habilidad o su interés de trabajar, ¿verdad? Ya en una reinserción full time, sea presencial o sea híbrida. Sí.
en otro, ¿verdad? Siendo el último tema que me gustaría tocar con usted, ¿no? Ayer el gobernador hizo unas expresiones, ¿no? Sobre esta contratación de Luma, que sabemos que se están viendo unas vistas públicas en la Cámara de Representantes. Ante cualquier cosa, ¿cuál es la postura oficial de la Fortaleza en torno a este contrato? ¿No? Sabemos que hay sectores que están pidiendo las enmiendas, otros sectores están pidiendo que se anule este contrato. ¿Cuál es la postura oficial de la Fortaleza en torno al contrato con Luma Energy? Lo primero que hizo el gobernador cuando llegó en enero fue establecer un comité para que analizara el contrato. La intención no es cancelar el contrato de Luma, la intención es identificar si de facto tiene algún defecto y corregirlo y mejorarlo. No nos podemos olvidar que lo que perseguimos es asegurar eficiencias en la distribución y en la prestación de un servicio de energía para todos los puertorriqueños. El gobierno de Puerto Rico tomó una decisión de integrar el sector privado en la ejecución de ese servicio, de una forma combinada con la generación. No podemos cambiar de plan cada ratito. Ya tomamos una decisión, identificamos que hacer una muy buena opción para, en el último análisis, el pueblo de Puerto Rico, tanto el sector residencial como comercial, ya está identificada, vamos a continuarla, vamos a encaminarla, ya está encaminada. Si hay algún defecto del contrato, se atiende. Si la legislatura, dentro de sus análisis y vistas públicas, analiza que tiene una recomendación, las puertas están abiertas para cualquier recomendación. La solución no es cancelarlo, porque ya esto ha sido algo que se ha analizado y hemos en repetidas ocasiones llegado a la misma conclusión. Necesitamos migrar, necesitamos asegurarnos que integremos eficiencia en la prestación de servicios de la energización en la prestación de servicios del servicio de energía. Así es que no miremos para atrás, caminemos hacia adelante y logremos por fin estabilizar el servicio energético en Puerto Rico. Le pregunto, porque obviamente durante la campaña el gobernador habló sobre unas posibles enmiendas, ¿no? En particular aquello que tiene que ver con la alza tarifaria y los beneficios, ¿no? Adquiridos de estos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayer incluso, antes de ayer, ¿no? Propios legisladores del PNP han reconocido que en el asunto de esas protecciones laborales el contrato incumple con esa política pública que se estableció en la Ley 120. Y en ese caso coincide esa postura. Los mismos legisladores del partido, ¿no? Han dicho que eso está en incumplimiento. ¿Qué opina la Fortaleza sobre eso? Mira, si algo pueden estar seguros los empleados de energía eléctrica es que su salario se va a cumplir. Nadie va a tocarle un solo peso de su salario. Ellos tenían dudas con relación a los planes médicos, y el compromiso de Luma por contrato es que no solamente se respete su salario, sino que los beneficios de plan médico no sufren ningún cambio. Si el empleado de energía eléctrica migra a Luma, no va a tener ningún tipo de cambio ni en plan médico ni en su salario. Si el empleado de energía eléctrica decide mantenerse en el gobierno, no se le va a tocar un solo peso de su salario, pero si se convierte en empleador único y tiene que emigrar a alguna otra agencia, el beneficio de plan médico se va a circunscribir al beneficio de plan médico que obtenga la agencia a la cual migre. Pero su salario, ni un solo peso. Una de las cosas que es importante que reconozcamos es que nadie pierde con la migración de empleados de energía eléctrica. Los empleados de energía eléctrica son uno de los empleados de mayor pericia que tenemos, no solamente técnica, en términos de características profesionales. Los empleados de energía eléctrica siempre se han distinguido por ser lo mejor de lo mejor del gobierno. Así es que sea que se queden en Luma, que ciertamente van a aportar a que ese sistema tenga, ¿verdad?, memoria histórica, o sea que migren a alguna otra agencia de gobierno, primero van a ser bien recibidos, y segundo, estoy segura que van a aportar contundentemente donde quiera que vayan, porque son buenos empleados. Por eso, y ante eso, ¿no? Porque como bien le mencioné, ¿no? Fue algo que Pierluisi, ¿verdad? El gobernador habló durante su campaña, ¿no? Previo, ¿verdad? A la elección de noviembre.
y incluso ahora con estos reclamos de los, ¿verdad?, los representantes Víctor Paredes y Juan Oscar Morales, de que eso incumple. El gobernador, más allá del compromiso de Luma, que abogaría para una enmienda para que eso esté estipulado y que esté claro en el contrato con el consorcio. El contrato es claro, no se le puede tocar un solo peso del salario al empleado. El plan médico, Luma tiene que sencillamente igualarlo o mejorarlo, y en términos de la migración al gobierno, el gobierno no va a despedir a ningún solo empleado y los va a absorber, y yo estoy segura que van a hacer un excelente trabajo donde quiera que vayan. Sí, por otra parte, ayer también surgieron unas expresiones contradictorias de parte, ¿verdad?, del director de OGP y Omar Marrero, como director ejecutivo de AFAF, en torno a los fondos, ¿verdad?, o a la fuente de ingresos con que se pagarían esos 800 millones de dólares para costear ese contrato con Luma y evitar que se aumente esa tarifa, ¿verdad?, a los abonados. ¿De dónde finalmente, ¿verdad?, una expresión de fortaleza sobre esto, ¿no? ¿De dónde saldrían esos 800 millones para pagarle a Luma? Bueno, recuerda que esos 800 millones es por el transcurso es por un periodo. Anualmente se identifican los fondos, se someterá a la Junta los aprobará, se someterá a la legislatura, la legislatura los aprobará y se distribuirá. Puerto Rico va a seguir integrando ingresos a su fisco. El panorama de Puerto Rico en términos de estabilidad económica va a mejorar, pero por sobre todas las cosas, el mismo dinero que se iba en un hoyo negro, ¿verdad?, siendo utilizado por energía eléctrica, pues ahora van a estar bien administrados y eficientemente ejecutados a través de Luma. Lo que estamos es persiguiendo eficiencia. Lo que no queremos es que se siga perdiendo dinero. Los empleados públicos de energía eléctrica nunca ha sido una pérdida de dinero. El empleado público de energía eléctrica nunca ha sido el problema necesariamente de energía eléctrica. Ha sido la estrategia administrativa, ha sido el cambia-cambia, ha sido otros factores. Lo que tenemos que sí asegurarnos es que el recurso humano esté protegido, porque son ciertamente un recurso valioso, y que se garantice el servicio de una forma eficiente y se deje de gastar dinero en algo que nunca ha sido estable. Bueno, secretaria, muchas gracias por estar con nosotros acá en Metro Puerto Rico, y ustedes, amigos y amigas de Metro, Siempre a manténganse la hora. sintonizando todas nuestras plataformas de redes sociales para más noticias. Gracias, secretaria.